Listo, no sé si todos la están viendo. Sí, doctor, sí se ve. Doctor, no se le escucha. El internet tuve que volver a entrar. No sé si no veo la clase, no sé si la estás compartiendo. Mi pantalla estoy compartiendo, doctor. ¿Se puede ver? Y ahora sí la veo, ahora sí la veo. Ya un segundo. No que me salí un rato. Listo, entonces ya podemos empezar, ¿verdad? Bien, pasa a la siguiente, por favor. Vamos a hacer un repaso de los principales antivirales. Y el libro de Velázquez lo divide en dos grupos principales. Uno son los antivirales, que son para infecciones distintas al virus de inmunodeficiencia humana. Y por lo tanto, el otro grupo va a ser para los del virus de inmunodeficiencia humana. Recordemos que antes de la aparición del virus de inmunodeficiencia humana, eran pocos los antivirales que utilizábamos, prácticamente no usábamos, excepto para el herpes. A raíz del VIH y esa enfermedad tan terrible como fue el SIDA en su momento, ya la ciencia empezó a investigar y desarrollar fármacos antivirales, y muchos de ellos ya se están utilizando para disminuir las cargas virales, fundamentalmente. Entonces vamos a empezar con los antivirales para infecciones distintas al VIH. Y ahí tienen ustedes una lista de diferentes grupos. El más numeroso de ellos son los análogos de los nucleósidos. ¿Ya? Y vamos a darnos un repaso de todos ellos. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, el antiviral quizá más antiguo, o el primero que utilizábamos más frecuentemente, fue el aciclovir. Es un análogo de los nucleósidos, y el aciclovir es el análogo de la 2-desoxiguanosina. Cuya actividad está limitada sobre todo a los virus herpes. El mecanismo de acción que está ahí escrito, pero se los voy a explicar más adelante en una lámina, ese mecanismo de acción ustedes lo van a entender porque va a servir para los otros antivirales. Prácticamente todos tienen un mecanismo de acción similar
en lo que respecta a este grupo de análogos de los nucleósidos. ¿Qué hace el aciclovir? Va a inhibir la síntesis de ADN del virus. Tras penetrar en la célula infectada, el aciclovir monofosfato, por una enzima del virus que se llama timidincinasa, se convierte en aciclovir trifosfato. La forma activa del aciclovir es el aciclovir trifosfato. Y ese aciclovir trifosfato compite con el nucleósido natural e inhibe a la ADN polimerasa. Una vez que es incorporado en la replicación del ADN, finaliza la cadena. Este aciclovir es un inhibidor 30 a 50 veces mayor que la ADN polimerasa del herpes, que la de la célula humana, de allí que es su escasa toxicidad. Pasa a la siguiente. ¿Hay resistencia al aciclovir? Sí, cuando el virus no produce la enzima, timidincinasa. Por lo tanto, no puede formar la forma activa. Cuando esa enzima timidincinasa no reconoce al aciclovir como sustrato, que es lo más frecuente, o cuando la ADN polimerasa no es capaz de incorporar a la forma activa en la cadena. ¿El aciclovir para qué es utilizado? Para el herpes simple 1, el herpes simple 2, el varicela zoster, el Epstein-Barr y el citomegalovirus. Tiene actividad contra esos virus herpes. No quiere decir que se utilicen todos. Vamos a ver la siguiente. En esta siguiente lámina ven ustedes el esquema, y aquí sí me voy a atender un poquito para que lo entiendan bien, no es nada complicado. Una vez que ingresa el virus herpes a la célula infectada, va a producir una enzima que se llama timidincinasa. O sea, el virus produce la enzima, timidincinasa. El aciclovir ha ingresado a la célula también, y por esa enzima del virus, que ven ustedes al lado izquierdo de la imagen, por esa enzima va a pasar al aciclovir monofosfato hasta llegar a la forma activa del aciclovir, que es el aciclovir trifosfato. Esa forma activa que ven ustedes abajo a la izquierda de la imagen, esa forma activa aciclovir trifosfato, es la que se va a incorporar. Ya hacia el lado derecho ven ustedes cómo se incorpora a la ADN polimerasa del herpes. La ADN polimerasa del herpes incorpora ese aciclovir trifosfato pensando que es un nucleósido natural. Y una vez que lo incorpora, se interrumpe la replicación de la cadena de ADN. Ese es el mecanismo de acción del aciclovir. Ingresa por la misma enzima del virus, se activa a un aciclovir trifosfato, y esa es la forma que va a ser incorporada a la ADN polimerasa, y ahí finaliza la transcripción. Ese es un finalizador de transcripción. Y por lo tanto, ya no se va a producir el ADN del virus herpes. La siguiente. El aciclovir se puede administrar por vía endovenosa, por vía oral o por vía tópica. O sea, ustedes van a encontrar cremas, pastillas, jarabes y por vía endovenosa. Llega al líquido cefalorraquídeo con una concentración del 50% de la concentración plasmática, atraviesa la placenta, tiene escasa absorción oral, apenas 15 a 30%. Tiene un tiempo de vida media corto, 2 horas y media aproximadamente, por lo que requiere de dosis frecuentes. Escaso metabolismo hepático y se elimina 60-80% por orina sin cambio. Los efectos adversos son pocos, porque es un medicamento muy seguro, pero cuando se da por vía endovenosa puede producir flebitis, diaforesis, exantema, náuseas y vómitos. Puede producir también una nefropatía reversible por cristalización del fármaco en los túbulos renales.
En un 1% de pacientes puede presentarse síntomas neurológicos reversibles también, como confusión, delirio, temblores o convulsiones. Por la vía oral es raro que se presente algún efecto secundario, pero puede haber náuseas y vómitos, exantema, aturdimiento y dolor de cabeza. En el caso de mujeres embarazadas, solo debe reservarse para infecciones graves. La siguiente. Las indicaciones terapéuticas del aciclovir. Aciclovir endovenoso se utiliza en encefalitis herpética, en pacientes inmunosuprimidos y en recién nacidos. El aciclovir tópico en el herpes labial o el herpes genital y también en queratitis herpética. El aciclovir oral se utiliza en herpes labial también, genital, en la varicela y en el herpes zóster, cuando se da de manera precoz para evitar que, digamos, tanto la varicela como el herpes zóster evolucionen en su enfermedad. Y si bien es cierto, hay actividad in vitro frente al virus de Epstein-Barr y al citomegalovirus, no está recomendado su uso. Ahí tenemos otros antivirales. Pasamos a la siguiente. Entonces, si entendimos el aciclovir, el siguiente antiviral es el valaciclovir. ¿Qué es el valaciclovir? Es un valil éster del aciclovir. Tiene el aminoácido valina. ¿Y para qué me sirve esto? Este valil éster de aciclovir, ¿qué hace? Su ingestión oral se transforma en aciclovir. O sea, el mecanismo de acción es el mismo. ¿Para qué le agregaron el aminoácido valina? Porque tiene una biodisponibilidad oral 3 a 5 veces superior al aciclovir. Habíamos dicho que el aciclovir tenía una baja biodisponibilidad oral. Con el valaciclovir esto mejora bastante. Incluso alcanza niveles equivalentes al aciclovir. Después de su absorción se hidroliza en aciclovir y valina, por lo que sus mecanismos de acción, como les dije, actividad y farmacocinética, son similares al aciclovir. Tenemos otros dos antivirales, que son el penciclovir y el fanciclovir. El penciclovir es un análogo acíclico de la guanosina. Y el fanciclovir es un acetilester del penciclovir, que cuando se absorbe se transforma en penciclovir. O sea, van a tener el mismo mecanismo de acción. Y su mecanismo de acción de este análogo acíclico de la guanosina, que es el penciclovir, es similar al aciclovir. El penciclovir apenas se absorbe por vía oral. En cambio, el fanciclovir tiene excelente biodisponibilidad oral. Reacciones adversas, por lo general es bien tolerado, pero puede producirse cefaleas, náuseas y vómitos. ¿En dónde está indicado el penciclovir y el fanciclovir? En herpes zóster, herpes labial y herpes genital. La siguiente. Ahora tenemos al ganciclovir. Ganciclovir es un análogo acíclico de la guanosina con una actividad contra el citomegalovirus 10 veces superior al aciclovir, porque tiene una mayor afinidad por esa enzima del virus herpes que se llama timidincinasa. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Similar al aciclovir. En este caso, en vez de formar aciclovir trifosfato, se va a formar ganciclovir trifosfato. Y ese ganciclovir trifosfato se incorpora al ADN polimerasa y actúa como finalizador de la cadena de ADN. El mismo mecanismo de acción, solamente van a cambiar de nucleócido. Nada más es lo que cambia. Pero todos se van a incorporar al ADN polimerasa para actuar como finalizador de la cadena de ADN. El ganciclovir se puede administrar por vía oral o vía endovenosa. En el caso de la vía oral tiene baja disponibilidad oral, por lo que debe emplearse dosis altas, hasta 3 gramos día.
puede alcanzar concentraciones en el líquido cefalorraquídeo entre 30 y 68% de las concentraciones plasmáticas, atraviesa la barrera placentaria y se puede eliminar también por leche materna. Se elimina sin modificaciones por el riñón y tiene un tiempo de vida media de 2 a 4 horas. Pasa a la siguiente, sus efectos adversos del ganciclovir. Puede haber neutropenia reversible en 20 a 40% de pacientes, sobre todo cuando se da tratamientos prolongados y por vía endovenosa. Elevación de transaminasas, fiebre, algunas raro alteraciones neurológicas o de función renal. La indicación terapéutica del ganciclovir lo utilizamos actualmente en la prevención y tratamiento de elección del citomegalovirus. Entonces, cuando tenemos sobre todo esas infecciones congénitas del citomegalovirus, es el medicamento de elección el ganciclovir. Siguiente. Y así como el aciclovir tenía su éster de valina, también tenemos un valganciclovir, que también es un éster de valina del ganciclovir, que tras su ingestión oral se transforma en ganciclovir, por lo tanto tiene el mismo mecanismo de acción. El éster de valina, tanto del aciclovir como este ganciclovir, lo que va a hacer es mejorar su biodisponibilidad oral, o sea, mejora la biodisponibilidad oral. Hay una dosis en adultos de 900 miligramos día y es tan eficaz como el ganciclovir endovenoso en el tratamiento de infecciones por citomegalovirus. Entonces es un antiviral que se puede dar por vía oral para infecciones por citomegalovirus. Siguiente. Luego tenemos la ribavirina. La ribavirina es un análogo de la guanosina que en su molécula presenta un anillo incompleto de purina que tiene actividad in vitro contra diversos virus. Y ese es un antiviral que no solo se usa en herpes. A pesar de que su mecanismo de acción no se conoce con precisión, sí requiere fosforilarse, como la ciclovir o el ganciclovir, requiere fosforilarse dentro de la célula para ejercer su acción. Y seguramente inhibe el proceso de guanilación del ARN mensajero y a la ADN y ARN polimerasa. Esta ribavirina tiene actividad in vitro frente a virus influenza, tanto el A como el B, al virus de la parotiditis, al parainfluenza, sincitial respiratorio, herpes simple, adenovirus, rubiola, arenavirus y otros. Esa es la actividad in vitro, pero su actividad clínica realmente es más limitada. Puede administrarse por vía oral, con una biodisponibilidad entre 50 y 60%, también puede darse por vía endovenosa, y hay una vía intranasal. Pasa a la siguiente. Tiene como reacciones adversas, puede ser teratogénico y mutagénico, por lo que está contraindicada en el embarazo. Es frecuente que se presente una anemia reversible, sobre todo en uso prolongado. Náuseas, vómitos, cefalea, insomnio, poco frecuente. Y en la forma en aerosol puede producir broncoespasmo, irritación local y exantema cutáneo. ¿En qué está indicado la ribavirina? En las neumonías por virus sincitial respiratorio. Ahí se da en forma en aerosol. Pero su uso es controversial. No es algo que utilicemos frecuentemente en la práctica médica. En la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio usaremos de repente el inhalador salbutamol, que también está controversial. Y muy raro usamos la ribavirina, pero es una indicación. También se utiliza por vía oral por 6 a 12 meses, junto con interferón, como tratamiento de elección, ahí sí, de la hepatitis crónica por virus
de la hepatitis C. También es tratamiento de elección de la fiebre de Lassa, que es producida por un arenavirus, y se ha utilizado en infecciones graves de influenza para influenza arbovirus. Incluso quiso utilizarse para coronavirus, pero con resultados contradictorios al momento y no está aprobado su uso al momento. La siguiente, por favor. Tenemos otros antivirales, como la trifluoridina, que es un análogo nitrogenado de la desoxiuridina, que es muy tóxico por vía sistémica. Por eso que su única indicación de este antiviral es en la queratoconjuntivitis herpética, en una solución oftálmica al 1%, ya que tiene una muy buena absorción corneal. Entonces, en la queratoconjuntivitis herpética es la única indicación para este antiviral, que es la trifluoridina. Y el entecavir es un análogo de la guanosina que inhibe la replicación del virus de hepatitis B. Es una alternativa de otro antiviral que vamos a ver más adelante, que es el Adefovir, en el tratamiento de infecciones crónicas por el virus de hepatitis B. La siguiente, por favor. Entonces, todos estos antivirales que hemos visto son los análogos de los nucleósidos. Ahora vamos a ver los análogos de los nucleótidos. Que aquí tenemos 3 antivirales. Uno de ellos es el cidofovir. Es un análogo de la citosina, fosforilado también, y por lo tanto es inhibidor competitivo de la ADN polimerasa. En este caso no requiere la enzima del virus herpes para fosforilarse. No se absorbe por vía oral, solo por vía endovenosa o intravítrea. Tiene una vida larga, 20 a 30 horas, por lo que puede administrarse hasta semanalmente. Se elimina un 80% por orina, es nefrotóxico, puede producir neutropenia, fiebre y acidosis metabólica. ¿Cuál es la principal indicación clínica del cidofovir? Es la retinitis por citomegalovirus en pacientes con VIH. Siguiente. Otro análogo de los nucleótidos es el Adefovir. Es un antiviral análogo de la adenina, también inhibidor competitivo del ADN polimerasa, efectos secundarios, nefrotóxicos, cefalea, astenia, dispepsia, y su principal indicación clínica, y para eso se usa el Adefovir, es la infección crónica por el virus de hepatitis B. Se administra por 48 semanas, siendo muy eficaz en el control de este virus. El tenofovir, que es otro análogo de los nucleótidos, tiene actividad similar a la de Adefovir y también se utiliza en la infección crónica por virus de hepatitis B. O sea, tienen ustedes ahí varias alternativas para utilizar en un paciente infectado con virus de hepatitis B. Siguiente, por favor. A continuación tenemos los análogos de los pirofosfatos. Y ahí tenemos un antiviral que es el Foscarnet. Es un análogo orgánico del pirofosfato inorgánico. No requiere fosforilación y se une directamente a la ADN polimerasa. Y ahí interrumpe la duplicación del ADN, interrumpe a la enzima. No se absorbe por vía oral, solo endovenoso, se elimina por orina, es nefrotóxico, puede producir hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia, menos frecuente, pero está reportado convulsiones, cefalea, fiebre, aparición de úlceras en las mucosas, en el pene, anemia y leucopenia. Y la principal indicación clínica del Foscarnet son infecciones crónicas, incluido retinitis por citomegalovirus en inmunosuprimidos. Son indicaciones
precisas para indicar estos antivirales. Siguiente, por favor. Luego tenemos las aminas tricíclicas y ahí tenemos en primer lugar la amantadina. La amantadina es un antiviral que tiene actividad exclusiva frente al virus de influenza del tipo A. ¿Qué hace la amantadina? Aquí sí ya cambia su mecanismo de acción. Inhibe la descapsidación del virus. Ustedes saben que cuando el virus va a ingresar a la célula pierde la cubierta, pierde la cápside. En este caso, al inhibir esa pérdida de la cápside, lo que va a inhibir es la penetración del virus a la célula. Se absorbe bien por vía oral, tiene una vida en media de 12 a 17 horas, se elimina por orina, presenta toxicidad neurológica, se ha presentado letargia, ansiedad, insomnio, confusión, temblores. También puede haber diarrea, exantema, retención urinaria. La principal indicación clínica de la amantadina es prevención y tratamiento si es que se inicia precozmente de infecciones por virus de influenza A. No es tampoco un producto que tengamos a la mano en nuestro petitorio nacional, pero lo tienen como alternativa en casos, digamos, graves. Y la rimantadina es un producto similar a la amantadina con importante metabolismo hepático y menos efectos secundarios. Entonces, rimantadina es un antiviral similar, con el mismo mecanismo de acción. Siguiente, por favor. Tenemos luego los análogos del ácido ciálico. Y ahí tenemos al zanamivir. El zanamivir también es un antiviral que en este caso inhibe específicamente la neuraminidasa del virus de la influenza. Y por lo tanto, también le impide ingresar y salir de la célula. Se administra por inhalación oral. Se absorbe un 15 al 20% y es eliminado por la orina. ¿Cuál es el efecto adverso de este antiviral? El broncoespasmo. ¿Qué hace este antiviral? Reduce, desde el punto de vista clínico, reduce la duración de la gripe en un día y previene la aparición en un 70% en casos de epidemias. No se ha demostrado que reduzca complicaciones como neumonía. Entonces también es un antiviral de poco uso en nuestro medio. No está tampoco en nuestro petitorio nacional, porque como ustedes pueden ver, solamente te reduce un poco el tiempo de duración de la enfermedad. El oseltamivir es un poco más utilizado, es similar a zanamivir, con la ventaja que tiene de su administración oral, menos efectos secundarios y tiene las mismas indicaciones. Cuando hubo la pandemia de la gripe aviar o de la gripe porcina, estos productos se empezaron a utilizar en el mundo, pero con resultados controversiales. Siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes un esquema del virus de la gripe, con sus dos glicoproteínas, que son la hemalutinina y la neuraminidasa. Y lo que va a hacer el oseltamivir y el zanamivir es inhibir la neuraminidasa. Por lo tanto, evita la salida del virus y su diseminación a otras células. Siguiente, por favor. Tenemos también dentro de este grupo de antivirales para pacientes que no son VIH, tenemos los interferones. Y principalmente se utiliza el interferón alfa. El interferón alfa no tiene actividad directa contra el virus, lo que va a provocar en la célula infectada es la producción de proteínas naturales que inhiben la replicación de los virus.
No se absorben por vía oral, solo se administran por vía intramuscular, subcutánea o intralesional, como en el caso del condiloma acuminado. Su efecto secundario principal es, entre comillas, un síndrome gripal que afecta al 75% de los pacientes. Alteraciones neurológicas, depresión, insomnio, trastorno de personalidad, convulsiones pueden aparecer. Alopecia, alteraciones metabólicas, úlceras bucales y exacerbación de enfermedades autoinmunes. La principal indicación del interferón alfa es la infección crónica por virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C, en dosis de 5 a 10 millones de unidades, 3 veces a la semana durante 6 a 12 meses. También está indicado el interferón alfa en el sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA. Siguiente. Otros antivirales que se pueden utilizar, tenemos el maribavir, que tiene actividad frente al citomegalovirus y el virus Epstein-Barr. No requiere enzimas para fosforilarse y bloquea la liberación de viriones del núcleo celular. Su principal indicación clínica, prevención de infecciones por citomegalovirus en pacientes trasplantados. El pleconaril es un fármaco antiviral por vía oral con actividad frente a picornavirus. Inhibe la replicación a través de su unión a un lugar específico de la cápside, impidiendo su adhesión y liberación de su genoma. La principal indicación clínica son infecciones graves por enterovirus, ya que es un tipo de picornavirus. Y el palivizumab es un anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial. Se administra por vía intramuscular y es en prevención de la enfermedad grave del virus respiratorio sincitial en prematuros y niños con displasia broncopulmonar, solamente en casos graves. Bien, vamos a pasar ahora al otro grupo de antivirales, que son los antivirales para el virus de inmunodeficiencia humana. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de antivirales, y es gracias a este virus que se desarrollan los antivirales, ahí tenemos en ese gráfico los diferentes mecanismos de acción de los antivirales. Tenemos antivirales que van a actuar como inhibidores de la entrada del virus, los que van a actuar como inhibidores de la transcriptasa inversa, que es la enzima del VIH, otros inhibidores de la proteasa vírica y otros inhibidores de la integrasa. Entonces, en esos mecanismos de acción, en esa gráfica, está definida los diferentes mecanismos de acción de estos antivirales. Entonces vamos a empezar con los que son más numerosos, que son los inhibidores de la transcriptasa inversa. Pasa a la siguiente, por favor, Santiago. Entonces, dentro de los inhibidores de la transcriptasa inversa, también están divididos en análogos de los nucleósidos. Y uno de ellos, quizás el más conocido, es el AZT, que es la acidobudina, AZT, que es un análogo estructural de la timidina. Se fosforila, ¿se acuerdan que se fosforila? Y el derivado trifosfato es la forma activa. Y ese derivado trifosfato actúa como sustrato e inhibidor de la transcriptasa inversa y queda bloqueada la formación del ADN. Igual, ¿se recuerdan de la ciclovir? El mismo mecanismo de acción, solo que en este caso lo que se va a inhibir es la transcriptasa inversa. Tiene una buena disponibilidad oral, 60-70%. Efectos adversos del AZT, anemia, leucopenia, neutropenia, hepatotoxicidad.
miopatía, acidosis láctica, esteatosis hepática. La dosis recomendada es de 250 a 300 miligramos cada 12 horas. Va a inhibir el VIH, el 1, y es menos efectivo contra el VIH-2. También el ácido budina es útil contra el virus de Epstein-Barr y el virus HTLV1. Siguiente. Otro inhibidor de la transcriptasa inversa es la didanosina. Es un análogo de la base púrica inosina, inhibidor de la transcriptasa inversa. También se fosforila. Y el derivado trifosfato, que es la forma activa, va a inhibir a la transcriptasa inversa y queda bloqueada la formación de ADN. Se dan cuenta que el mecanismo de acción es similar a la ciclovir, al ganciclovir. Efecto adverso principal, pancreatitis. Lipodistrofia, este es el causante en los pacientes de lipodistrofia, en los pacientes que están usando el Targa. Neuropatía periférica. Diarrea, náuseas, vómitos. Aumento de transaminasas. Acidosis láctica con esteatosis hepática grave. Dosis 400 miligramos diarios, el mayor es de 60 kilos, y 250 miligramos diarios, el menor es de 60 kilos. Siguiente, por favor. Tenemos dos antivirales más. Uno es la estabudina, que es un análogo de la timidina, que también va a inhibir a la enzima. Atraviesa la barrera placentaria. También llega al líquido cefalorraquídeo. Y es más activo contra el VIH en la fase de replicación. Tiene sus efectos secundarios, como lipodistrofia también, acidosis láctica, neuropatía periférica, entre otros. Y la dosis de 40 miligramos día en mayores de 60 kilos y 30 miligramos día en menores de 60 kilos. La mibudina es un análogo de la citosina con el mismo mecanismo de acción. Van a bloquear a la transcriptasa inversa y simplemente finalizan la cadena de replicación. Más activo contra el VIH en células mononucleares de sangre periférica en fase latente. Se administra por vía oral. Buena tolerancia, efectos adversos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza y astenia. Dosis 150 miligramos cada 12 horas o 300 miligramos cada 24 horas. Siguiente. Tenemos dos más en este grupo. La emtricitabina es un análogo de la citidina, va al mismo mecanismo de acción. Se dan cuenta que casi todos producen lipodistrofia. En este caso también hay anemia y neutropenia. Y el abacavir es un análogo de la guanosina. Todos son análogos de nucleósidos en este caso. El mismo mecanismo de acción, terminación de la cadena. Y en este caso sí hay reacciones de hipersensibilidad que puede llevar al shock anafiláctico incluso. Náuseas, cefalea, insomnio, dolor abdominal. Dosis 300 miligramos cada 12 horas o 600 miligramos cada 24 horas por vía oral. Siguiente. Ahora también dentro de los inhibidores de la transcriptasa inversa hay análogos de los nucleótidos. Y el más conocido de ellos es el tenofovir. El tenofovir es un análogo acíclico de la adenina, con el mismo mecanismo de acción, incorporarlo a la enzima y bloquearla. En el efectos secundarios del tenofovir, pancreatitis, acidosis láctica, insuficiencia renal, hipofosfatemia. Siguiente. Ahora vamos a pasar a inhibidores de la transcriptasa inversa que no son análogos de los nucleósidos. Uno bastante utilizado es el efavirenz. Es un derivado benzosaxínico, inhibidor no competitivo de la transcriptasa inversa del VH1. Se une directamente a su centro activo
e inhibe la actividad del ADN polimerasa dependiente de ADN. Ahí lo que va a alterar es el lugar catalizador de la enzima. Tiene buena disponibilidad oral y sus efectos adversos más frecuentes son ataxia, confusión, vértigo, trastorno de la concentración, insomnio, ansiedad, depresión, puede haber síntomas neurológicos como psicosis, euforia, delirio, etc. Su dosis es 600 miligramos día. Siguiente. Ahí tenemos a la nevirapina, derivado de las dipiridodiazepinonas. Es un inhibidor no competitivo de la transcriptasa inversa del BH1. Se une directamente entre los aminoácidos 181 y 188 de la transcriptasa inversa y provoca cambios conformacionales que van a afectar la actividad de la enzima. Este antiviral no tiene actividad contra el VIH-2. Buena disponibilidad oral, efectos adversos más frecuentes, exantema cutáneo, puede haber síndrome de Stevens-Johnson. Dosis, 200 miligramos día por 14 días, y luego pasa a 200 miligramos día ya cada 12 horas, se duplica. Bien, siguiente lámina. Ahora vamos a pasar a otro grupo un poco grande de antivirales contra el VIH, que son los inhibidores de la proteasa. La proteasa del VIH produce roturas específicas de las proteínas precursoras del virus durante la gemación en las células infectadas. Estas proteínas precursoras tienen un lugar característico de ruptura, que solo es reconocido por la proteasa del VIH. ¿Qué van a hacer estos inhibidores de la proteasa? Mimetizan estos puntos de rotura y encajan en los puntos activos de las proteasas del VIH-1 y 2 y actúan como inhibidores selectivos y reversibles. En otras palabras, no van a dejar que estas proteasas corten a estas proteínas precursoras en su lugar preciso. Otra característica de estos inhibidores de la proteasa es que inhiben al citocromo P450. Y esto es importante cuando se combinan antivirales. Y el primer antiviral inhibidor de proteasa que ven ustedes ahí es el ritonavir. El ritonavir, cuando apareció con mucha, digamos, con muchas expectativas terapéuticas, pero actualmente es un antiviral que acompaña o ayuda para el tratamiento de otros. Este ritonavir es un inhibidor péptido-mimético de una de las proteasas que es la aspartilproteasa del VIH. Y actualmente se usa como potenciador farmacocinético de otros inhibidores de proteasa. ¿Por qué es el mejor potenciador? Porque es el más potente inhibidor del citocromo P450. Su dosis es 100 a 200 miligramos cada 12 horas, siempre combinado con otros inhibidores de proteasas. El ritonavir actualmente no se da solo, siempre hay que combinarlo. Como retroviral, hay que aumentar la dosis hasta 600 miligramos cada 12 horas. Eso equivale aproximadamente a 6 cápsulas. Es por ello que ya no se utiliza como retroviral, se utiliza combinado con otros antivirales. También produce lipodistrofia, hiperlipidemia, hiperglicemia, elevación de enzimas hepáticas, entre otros efectos secundarios. Siguiente. Otros inhibidores de proteasa que tienen el mismo mecanismo de acción van a mimetizarse en el sitio de rotura de las proteínas y van a impedir que se rompan en el lugar preciso. Este es un análogo del ritonavir, pero 10 veces más potente, el lopinavir. Análogo del ritonavir, 10 veces más potente.
Sus efectos adversos, igual que ritonavir, y su dosis 400 miligramos cada 12 horas. Tenemos el amprenavir y su profármaco, que es el fosamprenavir. Cuando tienes un profármaco, es el mismo mecanismo de acción, simplemente este profármaco es para que tenga mejor biodisponibilidad oral. Es un inhibidor de segunda generación y su profármaco que lo ha desplazado, el fosamprenavir. Buena disponibilidad oral, efectos adversos, cefalea, diarrea, náuseas, vómitos, hiperlipemia, lipodistrofia. Y su dosis es 700 miligramos cada 12, siempre acompañado con 100 miligramos de ritonavir. Lo que va a hacer el ritonavir es que haya un mejor o una vida media más larga de los otros antivirales. Siguiente. Ahí tienen ustedes al atazanavir, efectos adversos, ictericia, vómitos, diarrea, y siempre su dosis 300 miligramos cada 24 junto con ritonavir. El saquinavir, otro inhibidor de proteasas, dosis 1000 miligramos cada 12 horas, siempre acompañado de ritonavir. Y el indinavir, dosis 800 miligramos cada 8 horas. Este indinavir sí se ha asociado a cálculos, a litiasis renal. Cuidado con eso. Entonces, todos estos son inhibidores de la proteasa que se utilizan en el tratamiento del VIH para evitar llegar a la fase SIDA. Siguiente. Tripanavir. Siguiente, el tripanavir, que también debe darse junto a ritonavir. Dosis de 500 miligramos cada 12 horas, acompañado de ritonavir. Y el darunavir, también combinado, también puede dar síndrome de Stevens-Johnson. Tiene una disponibilidad oral de 37% que asciende a 82% con ritonavir. Y su dosis respectiva. Siguiente. Ahora vamos a pasar ya no a los inhibidores de transcriptasa inversa ni los inhibidores de proteasa, sino a los inhibidores de la entrada del virus del VIH. Ahí tienen ustedes un esquema donde van a encontrar inhibidores de la unión con el receptor CD4, otros antagonistas del correceptor CCR5 y los inhibidores de la fusión del virus con la célula, como la enfuvirida. Entonces ya estamos hablando de los inhibidores de la entrada del virus del VIH a la célula. La siguiente, por favor. Ahí tienen otra figura. En la siguiente, otra figura. Va lo mismo. En este caso, están viendo inhibidores de la fusión del VIH en la célula. Siguiente. Bien. Y ahí tenemos el principal antiviral que va a impedir la entrada del virus VIH a la célula, es la enfuvirtida, que está en la fase de la fusión. Este es un péptido sintético consistente en una secuencia de 36 aminoácidos, que es análogo de los residuos 127 a 162 del segmento HR2 de la GP41 del VIH. Entonces se une de forma competitiva al HR1, con lo que evita la formación de una estructura de 6 hélices, que resulta esencial para que se lleve a cabo la función de membranas. Es una estructura que funciona como un cierre. Entonces, una vez que se une de manera competitiva a esa estructura, va a impedir la fusión de membranas. Está indicada la enfuvirtida, está indicada como droga de segunda línea si fracasan los esquemas de Targa. Tiene una biodisponibilidad por vía subcutánea de 84%,
Sus efectos adversos más frecuentes son reacciones cutáneas en el sitio de inyección. Después es bien tolerado con mínimos efectos adversos. Su dosis es 90 microgramos cada 12 horas subcutáneo en brazo, muslo o abdomen. La siguiente. También dentro de los inhibidores del ingreso del virus hay inhibidores del correceptor CCR5. Y ahí tenemos al Maraviroc y al Vicriviroc, que se unen en forma selectiva al CCR5, impidiendo la entrada del VH1. Su indicación principal es VIH resistente a otros antivirales. Sus efectos adversos principales: náuseas, vómitos, flatulencia, parestesia, erupción cutánea y astenia. Su dosis de 150, 300 o 600 miligramos cada 12 horas, dependiendo de las interacciones con los otros fármacos. Siguiente, y para terminar con estos antivirales del VIH, tenemos los inhibidores de la integrasa. La integrasa es una enzima fundamental en el ciclo de replicación viral que cataliza la inserción del ADN del VIH en el genoma de la célula huésped. En este caso, el raltegravir y el elvitegravir lo que van a hacer es inhibir a esta enzima para impedir esta inserción. Entonces, su indicación principal de los inhibidores de la integrasa es en VIH resistente a otros antivirales. Y su dosis, 400 miligramos cada 12 horas. Siguiente, por favor. En el tratamiento del virus del VIH, ustedes utilizan lo que se denomina el TARGA. El TARGA recomienda combinaciones de 3 fármacos como tratamiento de inicio de infecciones por VIH. ¿Y qué van a usar? 2 inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos o nucleótidos, más un inhibidor no análogo. O van a combinar 2 inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos o nucleótidos, más un inhibidor de proteasa, siempre potenciado con ritonavir. Ahí ustedes tienen como esquema inicial del TARGA. De todo lo que hemos visto, inhibidores de transcriptasa inversa, más inhibidores de proteasa, pueden combinar cualquier esquema para realizar su TARGA. En la siguiente lámina tienen el esquema del MINSA, de primera línea, por ejemplo, ahí están usando la siguiente lámina de legado, ahí están utilizando, por ejemplo, tenofovir, entricitabadina, efavirenz, como primer esquema de elección, y esquemas alternativos en el TARGA. No se olviden, 2 inhibidores de transcriptasa inversa, más un inhibidor de proteasa o más un inhibidor no nucleósido. En la siguiente tienen otros esquemas secundarios, eso vamos a pasarlo. Ahí sí, pasa la siguiente. Pasa la siguiente. Ahí tienen un esquema basado, por ejemplo, en sidobudina. Uno usa el AZT, usa sidobudina, lamivudina y efavirenz. Y por último, ya que estamos en antivirales, la siguiente lámina, por favor. Sí. Que ha salido ya aprobado por la FDA contra el coronavirus. Es un antiviral que lo produce Pfizer. ¿Y qué tiene ese antiviral? Tiene el nirmatrelvir, que es un inhibidor frente a una proteasa del virus del coronavirus. Y ya se había identificado en la primera pandemia del SARS-CoV-1, ya se había identificado esa proteasa
y se desarrolló el fármaco nirmatrelvir. Y lo han asociado con el ritonavir, ese famoso ritonavir que va asociado con todos los antivirales. Entonces asocio el nirmatrelvir, inhibidor de proteasa, con el ritonavir, que ya lo conocemos, y ese es el nuevo producto que ha aprobado la FDA como antiviral, que todavía no llega a nuestro medio, pero que ya está autorizado incluso por la misma Pfizer para que se haga ya se pueda producir por otros laboratorios como genérico. Y ojalá que tenga buena acción contra los futuros serotipos que van a aparecer del coronavirus. Bien, delegado, si me puedes colocar la clase de antimicóticos, que es más corta. Bien, vamos a continuar entonces con los antimicóticos. Pásame la siguiente. Bien, ahí tenemos la clasificación general de los antimicóticos. Tenemos grupos de antibióticos, como por ejemplo los polienos, y ahí está la anfotericina, y tópicos. Tenemos el grupo de los azoles, ahí están los imidazoles, las pirimidinas fluoradas, como la flucitosina, las equinocandinas, alilaminas y otros. Es lo que vamos a referirnos brevemente en el tiempo que nos queda. Siguiente lámina. En la siguiente lámina tienen ustedes un esquema de dónde actúan los diferentes antibióticos. La anfotericina, ven ustedes que actúa en la membrana celular. Ese es un antibiótico que actúa en membrana celular. La gliciofulvina va a actuar en los sistemas de microtúbulos. Ahí lo tienen a la derecha. Debajo de ella está la flucitosina, que actúa ya en el núcleo, en el ADN del hongo. Hacia el lado izquierdo tienen ustedes las equinocandinas, los azoles y la terbinafina, por ejemplo, que ya van a actuar en la vía para producir el ergosterol. El ergosterol, que es uno de los ácidos grasos, digamos así, que son parte principal de la membrana celular del hongo y que felizmente no están en nuestras células, porque si no serían los antimicóticos muy tóxicos para nuestras células, ya que actúan sobre membrana celular. Entonces, ahí están los mecanismos de acción de lo que vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. Y vamos a empezar con los antibióticos. El antimicótico, digamos, de mayor o de más amplio espectro, pero de alta toxicidad, que en realidad hay que guardarlo solamente para casos muy graves, es la anfotericina B. La anfotericina B, que fue aislada de otro hongo que es el Streptomyces nodosus, es un macrólido y que ejerce su actividad antimicótica mediante la creación de poros en la membrana plasmática, alterando su función. Se va a unir al ergosterol de la membrana y el centro hidrófilo forma un conducto transmembrana que interfiere en la permeabilidad y función de la barrera osmótica, lo que lleva a la muerte celular. No se fija en los esteroles de las bacterias ni el colesterol de células de mamíferos, felizmente. Aún así, es bastante tóxico este fármaco. La mayoría de especies de levaduras que afectan al ser humano son sensibles
y puede ser fungicida o fungistático según su concentración. Pasa a la siguiente, ahí tienen ustedes, bueno, ya el fármaco en sí, la estructura química, ahí está la fontericina B, la grisofulvina, la nistatina. Siguiente, por favor. Ahí tienen todo el espectro de acción de anfotericina B. Se usa para aspergilosis, para mucormicosis, para las micosis sistémicas como el blastomicosis, para coccidiomicosis, micosis subcutánea como Sporotrichenki, todas las cándidas, criptococosis. Entonces es un antibiótico que se utiliza como antimicótico de amplio espectro. Siguiente. La anfotericina B se sigue buscando alguna forma de utilizarlo para que sea lo menos tóxico posible. Entonces ahí tienen ustedes anfotericina B desoxicolato, anfotericina B complejo lipídico, anfotericina B liposomal, anfotericina B dispersión coloidal, todo con la finalidad, cada uno de ellos con la finalidad. El último que ha salido es anfotericina B dispersión coloidal, con la finalidad de que haya menos efectos secundarios. La siguiente, porque las reacciones adversas de anfotericina sí son bastante frecuentes y sobre todo serias y graves. Por eso es que es un medicamento que hay que utilizarlo solamente en casos muy graves y con mucho cuidado. La siguiente, delegado. Puede producir fiebre y escalofríos durante la infusión. O sea, puede haber hasta temperatura de 40 grados y ustedes están dando anfotericina en un paciente, por decir, neutropénico febril, que ya usaron su combinación de antibióticos y van a agregar un antimicótico, y le sigue presentando fiebre de 40 grados, van a pensar que es el germen súper resistente a los antibióticos y que el antimicótico les está fallando. Pero no se olviden que anfotericina B puede producir fiebre por sí misma, incluso con escalofríos. Entonces, ojo con esa confusión clínica. Puede producir hipotensión, hipertensión, hipotermia, bradicardia durante la infusión, arritmias ventriculares en infusión rápida, hiper e hipocalemia, shock anafiláctico, tromboflebitis, alta toxicidad renal. Ese sí es importantísimo, alta toxicidad renal. Por eso que el paciente debe darse con una buena hidratación. Hay que monitorear la función renal. No es un medicamento que uno lo indique y lo deje pasar nomás. Tiene que estar con monitoreo constante. Disminuye la toxicidad en las presentaciones lipídicas. Puede presentar anemia, toxicidad hepática y otras presentaciones. En las otras presentaciones hay menor toxicidad renal y mayor frecuencia de anafilaxia. Siguiente. Bien, sus indicaciones terapéuticas, infecciones fúngicas sistémicas graves. Tratamiento empírico, les decía, el neutropénico febril, teniendo en cuenta que la misma anfotericina puede producirle fiebre. También está indicado en la leishmaniasis visceral. La dosis, no hay un consenso sobre su dosis, hay que generalmente iniciar con una dosis muy baja e irla subiendo poco a poco. Siempre diluido en dextrosa, nunca en solución salina. Una infusión lenta. Y las diferentes presentaciones como complejo lipídico o liposomal ya varía su dosis. En todas las presentaciones se recomienda una dosis de prueba inicial baja y que se va elevando según la respuesta del paciente.
Siguiente. Otro antibiótico antimicótico es la nistatina. También actúa sobre membrana celular. La nistatina es un medicamento producido por el Streptomyces nursei, también es un macrólido, y su espectro de actividad es similar a anfotericina. El problema de la nistatina es que no se puede usar por vía parenteral porque es extremadamente tóxico. Así que solamente lo tenemos en cremas de nistatina o tratamiento local, como en gotas orales, por ejemplo. Gotas orales. ¿Cuál es la indicación principal de la nistatina? Es la candidiasis. Candidiasis mucocutánea, ya sea oral, esofágica, vaginal y cutánea. O sea, vienen óvulos para la candidiasis vaginal, cremas para la candidiasis en piel y en gotitas orales para candidiasis, ya sea el Muget en niños o la candidiasis esofágica en pacientes inmunosuprimidos. Efectos secundarios, náuseas, vómitos y diarrea. Siguiente antimicótico es la grisofulvina, también otro antibiótico. La grisofulvina producida por el Penicillium grisofolvum, que va a inhibir la mitosis del hongo actuando sobre los microtúbulos del uso mitótico. Es un hongo fungostático, principalmente activo frente a dermatofitos, o sea, para las tiñas, Microsporum, Tricofitón, Epidermofitón. Carece de actividad para micosis o para otras micosis, o sea, no sirve para micosis sistémicas, solamente para dermatofitos. Su dosis 0.5 a 1 gramo día por 6 a 12 semanas en tiña capitis y en el caso de una onicomicosis hasta por 1 año. Efectos secundarios, cefalea en la primera semana, mareos, parestesias, polineuropatías, pérdida del gusto, fotosensibilidad, porfiria aguda, neutropenia reversible. Por lo tanto, no hay que usarlo en porfiria, no hay que usarlo en lupus, no hay que usarlo en depresión ni insuficiencia hepática. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de los azoles. Es otro grupo de antimicóticos sintéticos que se caracterizan por poseer un anillo imidazólico y con 2 o 3 nitrógenos, ahí es que se dividen en imidazoles y triazoles. Los imidazoles, por ejemplo, miconazol, clotrimazol, tienen pobre biodisponibilidad, por lo que su uso está restringido solamente a vía tópica. Ustedes van a encontrar cremas de miconazol y cremas de cotrimazol, del clotrimazol, que es bastante conocido y bastante utilizado. Y su indicación principal van a ser los dermatofitos, la candidiasis cutánea y la pitidiasis versicolor, producida por ese hongo de la Malassezia furfur. Se aplica cada 12 horas su cremita de miconazol o cotrimazol por 2 semanas a 1 mes para la pitidiasis, para las tiñas y para la candidiasis. En cambio, los triazoles tienen un mayor espectro y menos efectos secundarios. Ahí tienen ustedes antimicóticos como el fluconazol, el ketoconazol, que sí se pueden dar por vía oral, itraconazol, posaconazol y boriconazol, utilizados sí para varios tipos de micosis, también para onicomicosis, también para tiñas y también utilizados para micosis sistémicas. Siguiente, por favor, ahí tienen ustedes en la siguiente lámina la estructura química de los diferentes azoles. El cotrimazol, ketoconazol, fluconazol, itraconazol, etc. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los azoles? Inhiben a una enzima que se llama la 14-alfa-desmetilasa y forman un complejo del azol con una parte del citocromo P450 del hongo. Eso impide la conversión del lanosterol en ergosterol. El ergosterol es un esterol importante para la membrana celular.
Por lo tanto, altera la permeabilidad de la membrana y la acumulación de peróxidos que la dañan. Estos azoles pueden hacer lo mismo en nuestra célula humana, por cierto, por eso que los antimicóticos son bastante tóxicos, digamos así. El más tóxico de todos es el ketoconazol. Su actividad antifúngica, ahí tenemos el itraconazol utilizado en dermatofitos, o sea, todas las tiñas, cándida, criptococosis, aspergilosis. Fluconazol, la misma indicación que el itraconazol, excepto que no tiene acción sobre el aspergillus. El voriconazol, el mismo indicaciones, pero sí se utiliza cuando tenemos casos de cándida resistente, en todos los aspergillus y en el fusario. El voriconazol es un antimicótico que estamos utilizando actualmente en estos pacientes neutropénicos con cándida y que sospechamos una candidiasis resistente. Y el posaconazol incluye micosis sistémicas como blastomicosis y coccidioidomicosis. Siguiente. Ahí tienen ustedes algunas características farmacocinéticas de los diferentes azoles, por donde se eliminan, tanto bilis como riñón, su biodisponibilidad oral, etc. Pasa a la siguiente. Reacciones adversas, el itraconazol, intolerancias digestivas, prurito, cefalea, vértigo, elevación de transaminasas. Todos los antimicóticos tienen que buscar elevación de transaminasas. El fluconazol tiene buena tolerancia oral, pero también puede dar alteraciones hepáticas leves y transitorias. Recuerden que cuando tenemos cuadros como onicomicosis hay que usarlo por 6 meses o 1 año, dependiendo del antimicótico que elijan. Entonces hay que estar monitoreando siempre enzimas hepáticas. Siguiente, el voriconazol tiene como efecto secundario, digamos, más llamativo. Siguiente lámina de legado, la fotopsia, que es un trastorno reversible de la visión. Una visión borrosa que mientras uno toma el voriconazol. Rara vez ha descrito Steven Johnson. Y necrolisis epidérmico tóxica. Sí produce más hepatitis tóxica que los otros azoles. Siguiente. Indicaciones terapéuticas, nuevamente el fluconazol, tratamiento de candidiasis, orofaringe esofágica, endocarditis por cándida, meningitis criptocócica, el itraconazol, también candidiasis, porotricosis, aspergilosis, blastomicosis, paracoccidioidomicosis, también es bastante utilizado en las onicomicosis. Voriconazol, aspergilosis invasora y cándida resistente. Posaconazol, aspergilosis invasora, micosis resistente, cromoblastomicosis, y se toma. Y de aplicación tópica tenemos el clotrimazol que habíamos mencionado, tioconazol, ketoconazol, que se utilizan tanto para dermatofitos como para pitiriasis versicolor. Siguiente. Tenemos ahora el otro grupo de antimicóticos, que es la flucitocina, uno solo, una pirimidina fluorada. Este es un antifúngico sintético análogo fluorado de la citocina. Por lo tanto, va a impedir la síntesis del ADN del hongo. Tiene un espectro reducido. Su uso es exclusivo para candidiasis y criptococo. Puede generar resistencias por lo que se administra asociado a otros antimicóticos. Muy buena disponibilidad en líquido cefalorraquídeo, por eso que su uso en criptococosis. Efecto adverso de presión medular y su dosis es 150 miligramos kilo día por vía oral en 4 tomas, dividido en 4 tomas. Siguiente, el otro grupo que está siendo utilizado bastante ahora para micosis resistente son las casofunginas, las equinocandinas, que comprende
capsofungina, anidulufungina y la micafungina. Estos son unos compuestos lipopeptídicos cíclicos semisintéticos que les da un espectro de acción amplio, que incluye levaduras, pero que su uso todavía es solamente parenteral. Inhiben la síntesis del 1,3-beta-delta-glucano, componente clave de la pared celular, lo que provoca inestabilidad osmótica. Este componente no está presente en las células de mamíferos, de aquí es que estos antimicóticos, lo bueno de estos antimicóticos es su baja toxicidad. Se ha descrito usualmente fiebre, exantema, escalofrío, flebitis, náuseas. Siguiente. Las 3 equinocandinas están clasificadas como categoría C en el embarazo, ya que se han identificado alteraciones fetales en estudios en animales. Son activos contra Aspergillus, Cándida, histoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomicosis. La siguiente lámina, ya para finalizar, otros antimicóticos que se utilizan, tenemos la terbinafina, bastante utilizado también en tiñas, es queratinófila, muy lipófila, que se usa por vía sistémica y tópica en dermatofitos. También inhibe la síntesis de ergosterol. Se absorbe por vía oral, se fija en la queratina, pelo y uñas, ahí que es bien útil en las onicomicosis y en las tiñas capitis, por ejemplo. Su dosis son 250 miligramos día por 2 a 6 semanas en tiñas y hasta 12 semanas en onicomicosis. Y hay una aplicación tópica en el caso de pitiriasis versicolor por Malassezia furfur. Otros tratamientos tópicos tenemos ahí en la siguiente lámina, por favor, delegado, el yoduro potásico para esporotricosis, el ciclopirox, que también es en crema para dermatofitos y pitiriasis versicolor, la naftifina también, similar a terbinafina, también es tópico para dermatofitos y pitiriasis, y el tolnaftato también es un tópico en cremas, también para dermatofitos y para pitiriasis. Bien, jóvenes, la bibliografía de la siguiente lámina es Farmacología Básica y Clínica de Velázquez, tanto para los antivirales como para los antimicóticos. ¿Preguntas? Creo que tienen otra teoría más, delegado. ¿O ya es la última? Una más, doctor. Tenemos una teoría más. Están en maratón, pobrecitos, ya. Ya, delegado, pasaste lista, ¿no es cierto? Ahora voy a llamar lista de esta clase, doctor. Listo, la clase está cargada, chicos, para que la revisen con tranquilidad y también revisen el libro de el Velázquez.